En la víspera de Navidad de 1972, decenas de bombarderos norteamericanos B-52 sobrevolaron el cielo vietnamita en lo que pasó a la historia como uno de los mayores bombardeos de Estados Unidos, la Operación Linebacker 2. Pero aquella imponente flexión de músculo bélico fue totalmente inútil. Para cuando culminó el operativo, más de una docena de naves habían sido transformadas en chatarra ardiente por un vulnerable misil soviético, el S-75 Devina. En esta nueva entrega de aviación militar, queremos detallarte todo lo ocurrido en aquellas semanas de diciembre de 1972, cuando Vietnam le dio una paliza aérea a Estados Unidos con una pequeña ayuda de sus amigos de la Unión Soviética. Hacia 1972 la situación en el sudeste asiático era insostenible para todas las partes. La guerra de Vietnam se había extendido más de lo planeado y desangraba las reservas de Estados Unidos. Fue por eso que en diciembre de ese año se puso en marcha una de las mayores campañas de ataque aéreo jamás efectuadas por el tío Sam, la Operación Linebacker 2. Fue llevada a cabo por la Séptima Fuerza Aérea y la Task Force 77 de la Armada de los Estados Unidos entre el 18 y el 29 de diciembre. Una suerte de regalo de Navidad explosivo para las tropas vietnamitas. A diferencia de operaciones como Rolling Thunder, Linebacker 2 buscaba doblegar psicológicamente al enemigo, destruyendo los principales complejos objetivos en las zonas de Hanoi y Haiphong. Semejante misión solo podía ser llevada a cabo por los B-52 norteamericanos. El Boeing B-52 Stratofortress es un bombardero estratégico subsónico de largo alcance que desde su puesta en servicio en 1955 se transformó en una pieza fundamental para la proyección de poder norteamericano por vía aérea. Como su nombre lo indica, es una auténtica fortaleza aérea, capaz de transportar gran cantidad de material destructivo y llevar a cabo operaciones sostenidas sobre un territorio puntual. Era la operación ideal para hacer llover fuego sobre las bases más importantes de Vietnam. En total, durante la operación Linebacker 2, los B-52 lanzaron 15.327 toneladas de bombas en 741 vuelos sobre Vietnam del Norte. En números esto parece una victoria arrolladora, pero durante la operación, Estados Unidos sufrió algunas de las bajas más dolorosas y humillantes de toda la campaña. El principal obstáculo de los B-52 era un moderno sistema de defensa antiaérea de producción soviética, el venerable S-75 Devina, conocido como SA-2 de acuerdo con su denominación en la OTAN. El S-75 es básicamente un misil superficie-aire que utiliza el guiado por comandos de alta altitud para dar con sus objetivos. Desde su puesta en servicio en 1957, se transformó en el proyectil de defensa aérea más desplegado de la historia, y esto se debe en gran parte a sus numerosos éxitos a la hora de proteger los cielos de los aliados soviéticos. De hecho, logró la primera destrucción de un avión enemigo realizada por un misil antiaéreo. El 7 de octubre de 1959, el S-75 destruyó a un Martin RB-57 de Canberra de origen taiwanés cuando sobrevolaba China. En aquel entonces, el derribo fue atribuido a los cazas chinos de la época para mantener oculto el poder del Devina. Como verás, este misil realmente cambió la historia de la aviación, siendo un enemigo formidable para cualquier aeronave. Respecto al lanzador y al misil, existen numerosas variantes que han recibido actualizaciones a lo largo de los años, pero las que se encontraban estacionadas en Vietnam tenían la capacidad de lanzar una ojiva de 195 kilogramos a más de 30.000 metros de altitud con una velocidad de Mach 3. En total, Vietnam del Norte tenía 26 sistemas S-75 protegiendo el área de Hanoi y Haiphong. Esto se complementaba con varias aeronaves de combate e intercepción y algunas estaciones de radar que vigilaban los cielos. La flota B-52 empleada en la operación Linebacker 2 estaba compuesta principalmente por modelos G y D. Todos los modelos D habían sido mejorados con las contramedidas electrónicas de última generación, pero solo la mitad de los modelos G habían sido actualizados, lo que los hacía más vulnerable a la detección y la destrucción por parte de los S-75 Devina. Para empeorar las cosas, las tácticas de la flota B-52 no habían cambiado prácticamente nada desde la Segunda Guerra Mundial. El 18 de diciembre de 1972, 87 B-52 despegaron desde la base Anderson en Guam.
Otras 42 unidades hicieron lo propio desde el aeropuerto Utapao, en Tailandia. Durante la primera noche de la operación Linebacker 2, las fuerzas norvietnamitas dispararon cerca de 200 misiles S-75, de los cuales al menos 5 dieron en el blanco. Esa jornada, 3 bombarderos norteamericanos fueron derribados y al menos otros 2 fueron seriamente dañados. Era como si pudiese saltar de misil en misil. Habían disparado muchísimos. El resplandor era tal que podías leer un periódico en la cabina del piloto. Recuerda a uno de los norteamericanos que participaron del ataque. No era un inicio ideal. La pérdida de tantos B-52 hizo mella en la moral de las tropas estadounidenses y reavivó la llama en las fuerzas de Vietnam del Norte. Nguyen Van Piet, un soldado vietnamita que destruyó 4 B-52, recuerda el impacto que tuvo esa noche. Todos le temíamos a los B-52 porque parecían invencibles. Luego de esa primera noche se hizo evidente que podían ser derribados como cualquier otra aeronave. La segunda noche de la operación Linebacker fue bastante mejor para Estados Unidos. No se registraron derribos y solo 2 aeronaves regresaron con daños estructurales a sus respectivas bases. Esa jornada se lograron 93 vuelos con un promedio de efectividad bastante alto. El problema es que para la tercera noche, los vietnamitas habían logrado descifrar la estrategia de los pilotos estadounidenses y la conocían tan bien como ellos. Los bombarderos volaban en grandes columnas en rutas predeterminadas. Una vez que lanzaban su cargamento daban algunos giros, inclinaban el avión y luego hacían una vuelta en U para regresar a su base. El momento en que los B-52 abrían las compuertas para lanzar las bombas era particularmente sensible, ya que aumentaban exponencialmente su firma radar, exponiéndose a ser detectados por los AM. Durante la tercera noche de la operación, se derribaron 6 B-52, lo que provocó un estado de histeria en Washington. Nixon estaba furioso. Ese pequeño país del sudeste asiático estaba infringiendo un daño inesperado en la flota del mejor bombardero del planeta. La operación Linebacker 2 se había ideado como un golpe psicológico a Vietnam del Norte, pero gracias a las victorias vietnamitas estaba teniendo el efecto opuesto. Desde entonces, los vuelos se realizaron con variaciones en rutas y altitudes, sin repetir ni una sola vez el recorrido utilizado en ataques previos. Durante la cuarta noche se registraron 2 derribos. A partir de entonces, Estados Unidos improvisó nuevas tácticas y para el final de la operación Linebacker se registró un total de 15 B-52 derribados con 33 tripulantes muertos. Un aspecto tétrico de estas misiones es que al realizarse durante la noche, los bombarderos regresaban a una base en total oscuridad. No era sino hasta el siguiente día que todo el equipo se enteraba de los compañeros y amigos que habían fallecido durante la noche. Los efectos de la operación Linebacker 2 fueron devastadores para ambos bandos. 1.600 vietnamitas murieron en esas semanas de diciembre y muchas bases importantes recibieron daños irreparables. Hasta hoy la región está plagada de edificios en ruinas y cráteres en el terreno. Por parte de Estados Unidos, no solo empeoró la opinión pública sobre la guerra, sino que se perdieron decenas de millones de dólares en material bélico y a fines prácticos, la operación no logró ninguno de sus objetivos. Vietnam del Norte seguía operativo, sus soldados tenían aún más hambre de victoria y los pilotos norteamericanos estaban aterrados de volver a emprender otra misión similar. No sorprendió a nadie que el 27 de enero de 1973, a poco menos de un mes de la finalización de la operación Linebacker 2, se firmen en París los acuerdos de paz que iniciaron el largo periodo de retirada de las tropas del tío Sam de Vietnam. El F-22 Raptor es considerado por muchos expertos en aviación militar alrededor del mundo como el mejor caza furtivo que se haya diseñado jamás. Este ejemplar supera ampliamente las capacidades de su sucesor, el F-35 Lightning II, y se dejó de fabricar no porque no fuera una soberbia aeronave, sino debido a que su poderoso desarrollo conllevó el mayor presupuesto de fabricación individual de aeronaves de este tipo en la historia norteamericana. No obstante, pese a que suele ser señalado como un avión de combate supersónico sin igual, existe una mancha en su historia operacional que destaca por lo grave del asunto.
Durante el conflicto en Siria, en algún momento de 2019, unas curiosas imágenes se viralizaron en las redes sociales. En ellas se podía ver a un F-22 Raptor captado desde la cámara de un Sukhoi Su-35. Esta posible intercepción del caza ruso contra la estrella del aire norteamericana abrió un extenso debate que cuestiona el trono en el que se ha ubicado al furtivo de la US Air Force, que supuestamente cuenta con la aviónica más avanzada del mundo y tecnología stealth de última generación. Pero, ¿qué implica realmente que una aeronave rusa nacida en los años 80 haya logrado interceptar al poderoso F-22 Raptor? Quédate con nosotros, ya que a lo largo de este video analizaremos las causas y posibles consecuencias de este hecho. Comencemos por establecer cuáles fueron los protagonistas de este incidente que ha causado un gran revuelo entre los aficionados de los aviones de combate. El F-22 Raptor es la joya de la corona de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hablamos de un caza furtivo con un diseño tan soberbio que su producción en masa se le hizo imposible incluso a la economía militar más grande del mundo, que terminó por crear una versión más barata del mismo, el F-35 Lightning II, con características reducidas pero un precio de manufactura mucho más amigable. En buena parte, los grandes costos del F-22 Raptor están íntimamente ligados a su característica más importante, la furtividad. El avión fue diseñado para ofrecer las menores firmas posibles de radar, infrarrojo, acústica, de señales de radio e incluso visual. Tan alto es el nivel de secreto de los planos de esta aeronave que el Congreso de los Estados Unidos prohibió su exportación para mantener clasificados los mecanismos que brindaron resultados tan efectivos. No obstante, conocemos algunos de estos detalles. La capacidad furtiva del F-22 se debe a una combinación de factores que incluyen la forma general del avión, el uso de materiales absorbentes de huella de radar, además del cuidado de detalles como las bisagras o el casco del piloto que podrían proporcionar un retorno de radar. Por otra parte, no utiliza puntos de anclaje para proyectiles, sino que cuenta con una bahía de carga interna, lo que reduce considerablemente la detección por infrarrojos y sensores de calor. Y ya que estamos hablando de una de las aeronaves más icónicas de Estados Unidos, te queremos recomendar el nuevo canal Armamento Estadounidense. Allí haremos profundos análisis sobre las armas más poderosas y sorprendentes de la potencia norteamericana. Si te interesa estar al tanto de los últimos avances en materia bélica, este canal es para vos. Te dejamos el link en la descripción y en el primer comentario. ¡Te esperamos! Ahora bien, continuando con las características del Raptor. Según documentos presentados por la compañía fabricante Lockheed Martin en 2009, la firma del F-22 equivale a la de una canica de acero. De cualquier manera, el Raptor tiene una debilidad, y es que cuando maniobra genera huellas más significativas que podrían ser detectadas por radares de baja frecuencia como los que utilizaron durante décadas los aviones de la Unión Soviética. Y esto nos lleva a nuestro otro protagonista. El Sukhoi Su-35 es la versión más moderna del mítico Su-27, y si bien se trata de un caza de cuarta generación, guarda algunos ases bajo la manga que lo hacen una aeronave más formidable de lo que aparenta a primera vista. Esto se debe a que en su búsqueda por desarrollar un caza que se adecúe a las necesidades del nuevo milenio, los ingenieros rusos se centraron en la aviónica del vehículo más que en otras características que ya brillaban en el Su-27. En este sentido, el Su-35 cuenta con una extensa batería de sensores instalados en su fuselaje, al mismo tiempo que, de forma externa, puede utilizar pods que se instalan bajo las alas y que captan información de manera independiente al ya complejo sistema del caza. Entre sus elementos más destacables está el radar PESA de barrido electrónico que, si bien es de largo alcance, funciona por etapas, por lo cual utiliza distintas frecuencias para detectar múltiples enemigos a diferentes distancias. Por otra parte, y quizás el que fue más necesario para interceptar al F-22, el novedoso sistema IRST, o de búsqueda y seguimiento por infrarrojos.
Este sistema está diseñado específicamente para detectar otros cazas y está formado por una cámara giroestabilizada y física NPO-36SH, un telémetro láser y una mira electrónica montada en el casco del piloto, lo que le permite apuntar sus armas empleando su propia vista. Este dispositivo electrónico se integra sobre el radar del avión en una pequeña carcasa con forma de cono y es uno de los principales atractivos del Su-35. De hecho, las imágenes del F-22 Raptor captado por una de estas aeronaves responden directamente a cómo este sensor infrarrojo funciona, por lo cual son consideradas como evidencia. Pese a que las fotos tomaron relevancia mundial, la Fuerza Aérea Norteamericana no emitió ningún comunicado al respecto, por lo cual no afirmó que este evento haya sucedido, pero tampoco lo negó, lo cual ha levantado enormes sospechas entre los fanáticos de la aviación. Normalmente en estos casos, los estadounidenses suelen negar públicamente estos hechos, pero da la impresión de que frente a la existencia de estas imágenes, prefirieron guardar silencio. No es la primera vez que los cazas de Estados Unidos y de la Federación Rusa se encuentran sobre el cielo de Siria, ya que existen zonas como Deir ez-Zor o el río Éufrates donde ambos ejércitos operan en simultáneo. Sin embargo, pese a que han existido denuncias de maniobras peligrosas, sospechas de cruce de jurisdicciones o de operaciones encubiertas desde ambos bandos, el incidente entre el F-22 y el Su-35 tiene implicaciones más complejas, que se agravan si tenemos en cuenta el conflicto que existe entre la OTAN y la Federación Rusa desde febrero de 2022. El F-22 Raptor es la aeronave más importante entre las flotas norteamericanas, al punto de que existen pedidos oficiales por parte de la Fuerza Aérea para que se retome su fabricación, y es considerada como la cúspide de la tecnología furtiva hasta la fecha. El que la Federación Rusa tenga en su poder fotos de este caza es una bofetada que impacta de lleno en el orgullo de los Estados Unidos, ya que demuestra que su activo más poderoso es susceptible de ser destruido por un avión ideado originalmente en la Unión Soviética. Con todo, este hecho no modifica el valor del F-22 Raptor, ya que no se encuentra en el mercado, como mencionamos con anterioridad. Pero lo que sí hace es demostrar que, pese a todas las excelentes reseñas que ha cosechado en la última década, este avión es más vulnerable de lo que proponen los propios estadounidenses y puede influir negativamente en el pedido de la US Air Force de recuperar la línea productiva que se detuvo en 2011. Por el momento no ha pasado más que de una humillación pública, pero sus repercusiones puertas adentro del gobierno norteamericano se verán en un futuro cercano. En 1961, la participación de la Fuerza Aérea Norteamericana en la Guerra de Vietnam era solo de apoyo para la República Anticomunista. Volaba en respuesta a solicitudes de emergencia y oficialmente no estaba autorizada a realizar misiones de combate si no había al menos un tripulante survietnamita. Pero entre el 2 y 4 de agosto de 1964, 3 lanchas patrulleras de la Armada de la República Democrática de Vietnam, de corte comunista, atacaron a 2 destructores de la Armada estadounidense en el Golfo de Tonkin. Este incidente le dio a Estados Unidos la excusa necesaria para involucrarse de lleno en el conflicto. A partir de allí, comenzó una escalada de represalias estadounidenses, seguidos de ataques norvietnamitas, que se prolongaría durante 6 meses. El presidente Lyndon Johnson concluyó que estas misiones no eran suficientes porque, según sus palabras, había quedado claro inequívocamente que Hanoi se estaba preparando para matar. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó? Durante los próximos minutos, te invitamos a conocer la campaña de bombardeos aéreos más intensa librada durante la Guerra Fría, la Operación Rolling Thunder, y por qué esta significó un estrepitoso fracaso táctico y estratégico para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Acompáñanos en esta nueva entrega de Aviación Militar. Tras la Operación Flaming Dart, como represalia al ataque norvietnamita sobre Camp Holloway, la administración Johnson solicitó el 13 de febrero de 1965 un programa de acción contra Vietnam del Norte. De esta manera comenzaba la Operación Rolling Thunder.
Esta tenía como objetivo principal destruir la base industrial, las líneas de transporte y las comunicaciones enemigas, para detener el flujo de hombres y el material de apoyo desde Hanoi hasta Saigón. Sin embargo, hubo una polémica decisión que quizás te resulte increíble. La Casa Blanca prohibió las operaciones aéreas estadounidenses en un radio de 15 kilómetros alrededor de Hanoi. Además, impuso restricciones a la selección de objetivos específicos en un radio mayor de 48 kilómetros. Solo Johnson, con el asesoramiento de funcionarios de la administración como el secretario de Defensa, Robert McNamara, tenía autoridad para ordenar operaciones aéreas dentro de esa zona. Estas restricciones demostrarían ser muy problemáticas. Rolling Thunder comenzó el 2 de marzo de 1965 y consistía en solo una misión por semana en la parte sur de Vietnam del Norte. Durante los 2 primeros años, a los aviadores tampoco se les permitió atacar las bases desde las que volaban los cazas MiG enemigos, y las reglas de enfrentamiento siguieron cambiando. Un objetivo en la lista aprobada durante una semana podía estar fuera de los límites la próxima. De principio a fin, Rolling Thunder se vio obstaculizado por una política de escalada gradual, que privó de impacto a los ataques aéreos y le dio tiempo a Vietnam del Norte para recuperarse y adaptarse. ¿Cómo iba a ser posible pretender una campaña exitosa de bombardeos, autoimponiéndose al mismo tiempo limitaciones de alcance y objetivos? Lo cierto es que la cuestión fue mucho más compleja. La administración Johnson temía que una campaña de bombardeos más agresiva aumentara las bajas civiles y pudiera intensificar la guerra, al provocar a los soviéticos y a los chinos. La verdadera fuerza del enemigo en torno a Hanoi y Haiphong no fue tocada, ni siquiera amenazada. Por ejemplo, se prohibió la entrada de bombarderos a todo el puerto marítimo de Haiphong, porque los barcos soviéticos descargaban allí insumos y provisiones. En realidad, había un objetivo solapado: disuadir a las autoridades con base en Hanoi y que simplemente retiraran su ayuda al Vietcong. Aparentemente, la Casa Blanca esperaba que esto produjera resultados rápidos y se decepcionó cuando no fue así. Estados Unidos no deseaba empantanarse en una guerra terrestre en Asia. Sin embargo, esto fue exactamente lo que terminó sucediendo. Frente a la extraña y polémica estrategia estadounidense, la Fuerza Aérea Popular Vietnamita respondió de forma pragmática e inteligente. Sabiendo que las reglas de enfrentamiento de Estados Unidos les impedían atacar ciertos tipos de objetivos, los norvietnamitas colocaron sus lanzadores de misiles superficie-aire justamente dentro de estas zonas, a un rango suficiente para proteger a los objetivos relacionados con el sistema de transporte y suministro que se encontraban a 48 kilómetros de Hanoi. Lo curioso es que al comienzo de la campaña, el sistema de defensa aérea de Vietnam del Norte no era gran cosa y podría haber sido destruido fácilmente. De hecho, el primer emplazamiento antiaéreo fue detectado el 5 de abril de 1965, pero a los pilotos estadounidenses no se les permitió atacarlo. Durante la operación Rolling Thunder, los norvietnamitas dispararon casi 5.000 misiles superficie-aire, derribando 101 cazas estadounidenses. Sin embargo, no fueron los misiles antiaéreos los que pusieron en jaque a las unidades norteamericanas. Alrededor del 68% de las pérdidas se debieron al fuego de artillería. En 1968, Vietnam del Norte tenía 1.158 baterías en operación, con un total de 5.795 armas desplegadas. Los cazas emblemáticos de la Fuerza Aérea estadounidense durante la operación Rolling Thunder fueron el ahora legendario cazabombardero F-4 Phantom II, pero sobre todo el F-105 Thunder Chief, conocido por todos como THAAD. Realizó el 75% de los ataques, pero sufrió más pérdidas en Vietnam del Norte que cualquier otro tipo de avión. Al final de la operación, más de la mitad de los F-105 de la Fuerza Aérea habían desaparecido. Y aunque es verdad que la mayoría de las pérdidas de aviones norteamericanos se debieron a la ineficiencia de lidiar contra el fuego antiaéreo, la mancha del orgullo de la Fuerza Aérea estadounidense en Rolling Thunder se produjo en los combates aéreos. ¿Cómo fue posible que la Fuerza Aérea Popular Vietnamita, inexperta en combates aéreos, haya sido la responsable de ocasionar esa deshonra? Al igual que sus combatientes en la jungla, con paciencia para aprender de los errores y aplicando tácticas no convencionales.
Hasta 1966, dedicó sus esfuerzos en construir una extensa red de radares terrestres, mientras sus pilotos adquirían experiencia con sus MiG-17 y MiG-21. Actuando con cautela, Hanoi se negó a comprometer a sus hombres en enfrentamientos aéreos, a menos que las probabilidades estuvieran a su favor. Gracias a esta medida preventiva, solo 28 aviones norvietnamitas se perdieron en combate en este periodo. Sin embargo, a principios de 1967, los pilotos norvietnamitas se confiaron y se enfrentaron cara a cara con los aviadores estadounidenses. Estaban gravemente equivocados. El 2 de enero de 1967, la octava ala de cazas tácticos comandadas por el coronel Robin Olds, equipada con F-4 Phantoms, preparó una emboscada. Imitando las rutas, señales de llamada e incluso cápsulas de interferencia de radar que los F-105D Thunder Chief utilizaban habitualmente para sus bombardeos, estos lograron atraer y sorprender a los interceptores MiG-21, que no esperaban los Sidewinder lanzados por los Phantom. En solo 12 minutos, 7 MiG-21 fueron derribados sobre el valle del Río Rojo en Vietnam del Norte. Entre enero y julio, los cazas de la Fuerza Aérea estadounidenses que volaban en misiones aire-aire derribaron 29 MiG y perdieron solo 2 de los suyos, una proporción de muertes de 14,5 a 1. La clave de este éxito estuvo en la implementación de una medida de economía de fuerza, utilizando Phantoms que podían desplegarse tanto para ataques con bombas como para patrullas aéreas de combate. Estos podían deshacerse de su artillería aire-tierra y convertirse en cazas aire-aire si era necesario. Si bien este enfoque tuvo sentido en ese momento, resultó ser un gran error. Después de haber perdido la mitad de sus aviones de combate en cuestión de unas pocas semanas, entre marzo y junio de 1967, la Fuerza Aérea Popular Vietnamita comenzó a lamar sus heridas. Entró en un periodo de autoexamen, entrenamiento y reconstitución, antes de adoptar una táctica diferente que creó dolores de cabeza para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hasta el final de la guerra. Los MiG-21 aplicaron una táctica de guerra de guerrillas aérea. El ágil avión de fabricación soviética acechaba a las formaciones estadounidenses desde la retaguardia. Disparaba sus misiles AA-2A Atoll y se retiraba, o bien descendían en picado atravesando la formación de los aviones estadounidenses para después dar la vuelta y arrastrar al enemigo a batallas individuales. Los pilotos del F-4 Phantom II tuvieron que adaptarse a reglas de enfrentamiento en constante variación. Lo más problemático para quienes escoltaban bombardeos era tener que identificar visualmente los objetivos de los aviones enemigos, en lugar de confiar en el radar de sus aviones, diseñado para darles la ventaja solo en el largo alcance. Por otra parte, las fallas específicas en los misiles aire-aire de los Phantom, sumado a la falla de entrenamiento dogfight apropiado para los pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense, contribuyeron para que, en los últimos meses de la operación Rolling Thunder, a finales de 1968, el enemigo derribara 22 aviones de la Fuerza Aérea a un costo de 20 MiG. En todos los casos, las victorias de los MiG se iniciaron desde atrás de un objetivo desprevenido. Este fue un giro deprimente en los acontecimientos, ya que la tasa general de muertes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cayó de 4.1 a 1 a 2.3 a 1. En enero de 1968, Vietnam del Norte lanzó su ofensiva Tet, atacando bases y ciudades en todo el sur. No fue un éxito militar, pero conmocionó al público estadounidense y el apoyo a la guerra cayó drásticamente. La Fuerza Aérea estadounidense, al no poder resolver el problema de los ataques sorpresa, consideró que el éxito de futuras operaciones estaría en riesgo. La administración Johnson, entonces, anunció un cese parcial de los bombardeos, lo que eventualmente puso fin a las operaciones de Rolling Thunder el 2 de noviembre de 1968. Había durado 3 años y 8 meses, lo que la convirtió en la campaña aérea más larga en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. En ese periodo, se lanzaron más bombas sobre Vietnam que sobre toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Aérea y los demás servicios habían realizado 304.000 salidas de cazas, con un costo total de $900 millones por toda la campaña, perdiendo 922 aeronaves en el proceso, y solo causó daños por valor de unos $300 millones. La estrategia terminó sin lograr ningún resultado táctico de verdadera importancia.
no persuadió a los norvietnamitas para que abandonaran la guerra, ni detuvo la infiltración de tropas y equipos de Hanoi en Vietnam del Sur. La operación Rolling Thunder demostró que, debido a su carácter intermitente, a las precauciones políticas frente a los soviéticos y a la incapacidad de los militares estadounidenses para adaptarse a sus oponentes no convencionales, no había sido creada para tener éxito. Y finalmente, no lo tuvo. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Piensas que estuvieron justificadas las decisiones de Estados Unidos? Si hubiese atacado con más determinación, ¿habría tenido mayor éxito o hubiese provocado un conflicto a mayor escala? Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te esperamos en las próximas entregas de Aviación Militar.